preciosa alabanza, damos comienzo al culto que Dios hemos de dedicarle por lo bueno y lo mucho que de Él hemos recibido, y porque Él es digno, el único y verdadero Dios, y nos ha dado a nosotros tan grande privilegio de conocerle y de servirle. Saludamos a los que nos escuchan y nos observan y prestan atención, y a través de nuestra programación Dios ha estado bendiciéndoles y permitiéndoles recibir el conocimiento de su palabra. Continuamos conociendo a estos hombres que en el pasado Dios usó para revelar su plan y su propósito con la humanidad, y especialmente a través del pueblo llamado Israel. Hoy vamos a conocer a través del estudio lo doloroso, lo grave en cierto aspecto y sentido cuando no cumplimos, cuando no nos sometemos, cuando no obedecemos a lo que Dios nos ha provisto y dicho. El tema es el dolor de los pactos incumplidos. La verdad central: Dios es fiel y espera la fidelidad de su pueblo. El versículo clave se encuentra en Miqueas, uno de los profetas llamados menores, y hay que entender que no era la edad. Es porque comparado a los otros profetas se les llama mayores por lo mucho que escribieron, y hubieron 12 que fueron limitados en sus libros, en lo que ellos escribieron, y por eso le llaman los profetas menores. Y al leer y al escuchar, usted podría pensar que eran de edad, pero no. Se refiere al cúmulo de lo que escribieron. Entonces, dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, refiriéndose a Dios. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. La lectura bíblica la encontramos en unos 4 pasajes bíblicos. Dice la palabra del Señor: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Beeri, en días de Usías, Jotam, Acab y Ezequías, reyes de Judá, y en días de Jeroboam, hijo de Joás, rey de Israel. Porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatua, sin nieto y sin serafines. Después
Volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. Oíd ahora lo que dice Jehová: levántate, contiende contra los montes, y oigan los rebaños tu voz. Oíd, montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he prestado? Responde contra mí. Porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Oh, te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová a ti, solamente hacer justicia, dar misericordia y humillarte ante Dios. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno, y se vistieron de cilicio, desde el mayor hasta el menor de ellos. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá a Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no lo hizo. Y echaré sobre ti injusticias, y te afligiré, y te pondré como siervo. Todos los que te vieren se apartarán de ti, y dirán: Nínive es asolada. ¿Quién se compadecerá de ella? ¿Dónde te buscaré consoladores? Padre, te damos gracias por tu palabra, porque a través de ella te conocemos y sabemos, Señor, cómo tú deseas y quieres que seamos para que te sirvamos, como dices, en espíritu y en verdad, para que proclamemos y hagamos saber a un mundo en grande necesidad que tú les amas, pero requieres que se vuelvan a ti y te sirvan, Señor. En esta hora te presento los hermanos que ya han llegado y aquellos que vienen, Señor, de camino para unirse a nosotros y juntos alabar y glorificar tu nombre y recibir la enseñanza de tu palabra. Te presentamos, Señor, a aquellos que nos están escuchando, que nos están observando. Muchos están en grandes necesidades, condiciones, Señor, que ellos no pueden superar si tú no te manifiestas y el Espíritu Santo les ministra para que puedan, Señor, levantarse, para que puedan, Dios mío, glorificar y honrar y alabar tu nombre. Gracias, Padre. Bendice a nuestros hermanos que en la etnología, en la adoración, Señor, juntos te vamos a proclamar el Señor de nuestras vidas. En tu nombre, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vamos a adorar al Señor. Aleluya. Hermano, que el Señor continúe bendiciendo en este hermoso momento. Le damos gracias a Dios que estamos todos aquí reunidos y agradecidos porque
vinimos aquí para adorarle y glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora vamos a tener una alabanza muy bonita que se llama Alma Mía. Ese privilegio de adorarle y alabarle. Vamos a seguir con la próxima alabanza dice amarte solo a ti, Señor. Aleluya, aleluya. Glory, 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 aleluya. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti, Señor. Y no mirar atrás. Seguir
Amén. Aleluya. Amén. 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 Vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombre de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedra preciosa y de perla, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de la ramera y de las abominaciones de la tierra. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús, y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo: ¿por qué te asombra? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyo nombre no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes, sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Sea bendita la palabra del Señor. Le voy a pedir al hermano Pizarro que ore por la palabra, por favor. Padre, gracias, Señor, te damos fiesta, gracias, Señor, Señor, atento, Señor, adorarte por tu bendito, toda tu palabra. Bendito sea tu palabra, Señor, te pido, Señor, en nombre de todos, Señor, estamos contigo, Alabado. Gloria a Dios. y un mensaje, Señor, que nos edifique, Señor, que sea para ellos de gran bendición, en el nombre de Jesús. Ahora vamos con el próximo corito que dice: es necesario nacer de nuevo. Vamos a pedir a los mujeres que pasen a recoger la ofrenda. Sigue cantando que la victoria
parte, nuestro hermano pastor. Aleluya. Qué bueno cuando hay ese espíritu de alabanza, de adoración, cuando realmente nos sentimos agradecidos y apreciamos lo que Dios ha hecho con nuestras vidas. Quisiéramos indicarles que pronto estaremos comenzando a visitar los hogares a través de los cultos. Nuestra hermana Mirta está interesada en ayudarnos, y aquellos que estén dispuestos también a unirse para ir a hogares donde hay grande necesidad, porque ellos no pueden, por sus condiciones, llegar al templo, pero quisiéramos no solamente que a través de los medios de la comunicación visual ellos se enteren, sino que también puedan ver a los hermanos y compartir con ellos. Así es que todos los que estén interesados en ser parte de ese ministerio se pueden ver con nuestra hermana para que así se pueda formar ese ministerio y podamos llegar a esos hogares donde realmente necesitan que podamos disfrutar de la comunión de los santos. Así es que véase con la hermana Mirta, o también le vamos a dar una información que usted va a recibir y nos va a informar para que podamos así lograr. Les dije que con la ayuda del Señor y la cooperación de los hermanos, el domingo a las 10 menos 15 minutos, a las 9:45, vamos a estar aquí en el altar. Y sería bueno que trajesen los nombres de sus familiares que no les sirven, que no han hecho su decisión de servirle al Señor. Y vamos a colocarlos. Nosotros tenemos una urna y ahí los vamos a poner y vamos a estar orando por ellos, porque la necesidad de que nuestros familiares puedan aceptar y servir al Señor es urgente, hermanos. No sabemos cuándo ni cómo terminará esta gran bendición que Dios nos ha dado, de poder predicar, de poder compartir, de poder llevar las buenas nuevas. Y nosotros no podemos y no queremos. Recordamos a los leprosos, ¿verdad? Que estando en el campo había demasiado de mucho, pero en Samaria había una crisis. Hay una crisis en nuestra ciudad. Hay una crisis en esta nación. Hay una crisis en el mundo entero y aún a veces en los hogares, y queremos presentarlos al Señor. Así es que traiga el nombre, y si es una enfermedad, también queremos estar orando por esa vida. ¿Sabe lo que vamos a hacer? Vamos a tener una silla disponible, tal vez no las cómodas que tenemos arriba, le vamos a traer las de metal porque son más fáciles para quitar, porque recuerde, ya estamos entrando en la temporada de la celebración de la Semana Santa. Ya estamos muy pronto y tenemos un grupo de hermanos pero preparándose y nos tienen una presentación bien elaborada y nosotros vamos a respaldarle con la oración y con la presencia. Así es que, pero vamos a dejar, y luego, porque ahora vamos al estudio de la palabra. Ven, hermano Edwin, porque nuestro hermano Pizarro, él ha estado muy ocupado en su trabajo, ha tenido que salir y hemos hecho un intercambio
y el hermano Edwin siempre ha estado dispuesto a ayudarnos y a cooperar. Y vamos entonces a escuchar lo que a través de este estudio Dios tiene para nosotros. Gracias, pastor. Dios le bendiga. Amén. Dios le continúe bendiciendo, amados hermanos, en esta noche. Le damos gracias al Señor nuevamente porque nos concede este privilegio tan grande de poder estar en su casa, poder adorarle, glorificarle, engrandecer su nombre y además estudiar el libro más glorioso, más maravilloso que se encuentra sobre toda la faz de la tierra. El único libro que le puede decir a usted el pasado, el presente y el futuro, 1000, 2000, 3000, 6000 años con anticipación. Y eso solamente lo puede hacer la palabra del Señor. Y para mí es pues como, aunque no me gusta el título, pero como maestro, no porque no me guste, sino porque considero que es un título tan muy grande y yo no me quiero sentir, no quiero que el título me haga sentir grande, porque yo soy pequeñito delante de la presencia. Yo simplemente soy un siervo de Dios, un hijo de Dios, que solo quiero buscar hacer su voluntad. Y por eso quiero tomar una posición de humildad. ¿Okay? Pero le doy gracias a Dios que Dios me ha concedido este privilegio tan grande de poder estudiar o poder enseñar su palabra. Me considero más, ¿sabes qué? Un estudiante. Me gusta más el título de estudiante que el de maestro, porque como que el de estudiante me pone en la posición de que yo todavía tengo mucho que aprender, porque he descubierto que entre más estudio y entre más aprendo, descubro que yo no sé nada, que yo todavía estoy gateando, todavía yo estoy aprendiendo, y por eso me gusta más considerarme más un estudiante que un maestro. Pero como le dije, le doy gracias a Dios por eso. Y quiero aprovechar la oportunidad, antes que se me olvide, de enviarle un saludo a nuestro hermano Héctor Santiago. Héctor Santiago estuvo con nosotros aquí por muchos años, pero por condiciones de salud no ha podido estar en el templo. Pero Héctor cumplió, en estos días pasados cumplió años. Héctor es el cuñado de Miki y es también el tío de mi esposa. Y queremos mandarle un saludo de parte de todos y cada uno de nosotros. Amén. Ahora entramos en el estudio de la palabra del Señor, que se encuentra en la lección número 2, que se encuentra en el libro de Oseas, los primeros versículos. ¿Okay? Y déjame acomodarme aquí primero para que no se me vaya. Okay. Este es que vamos a estudiar en esta noche. Okay. El libro de Oseas. Algunos versículos de él. Y los primeros 3 versículos que vamos a leer, le podría decir que con esos 3 podíamos dar toda la clase. Porque son versículos que tienen un contenido muy sustancial, muy grande. Y podíamos estar toda la noche hablando acerca de esos versículos. ¿Okay? Pero todos nosotros sabemos que los que venimos estudiando la palabra del Señor ya por algún tiempo, que Dios siempre ha comparado a su pueblo, tanto como a la iglesia. Lo mismo en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, Dios siempre lo ha comparado como a su pueblo, como a la esposa. ¿Okay? Ha comparado esa relación que hay entre el pueblo de Dios y Dios siempre lo ha comparado con el matrimonio. Y si ustedes pues, que han estudiado la palabra del Señor, pues lo han visto que desde Génesis hasta Apocalipsis siempre Dios está haciendo esa comparanza del matrimonio con la relación que tiene Él con su pueblo, con todos y cada uno de nosotros. ¿Okay? Y esa era la relación, pues como dije, que Dios tenía también con la nación de Israel. Dios trataba a la nación de Israel como si fuera su esposa. ¿Okay? E hizo un pacto con ella, un pacto que Dios en su fidelidad
ha cumplido hasta el día de hoy. Pero lamentablemente, Israel, su esposa, le ha sido infiel. ¿Okay? Como una esposa infiel, violó el pacto, violó los votos matrimoniales para correr tras sus amantes. Israel abandonó a Dios para correr tras los ídolos y los dioses falsos. ¿Okay? Y por eso entonces Dios llama a Oseas. ¿Okay? Llamó a Oseas y le dio una orden. Y mire la orden que Dios le da a Oseas, el profeta. ¿Okay? Le dijo que se tomara una mujer prostituta, una mujer fornicaria, y se casara con ella. Pero no se alarmen, no se escandalice nadie, ¿okay? Porque de la mujer fornicaria o prostituta que Dios le ordenó sea que tomara y se casara con ella, no era una de las damas de la noche, ¿okay? Como se les conoce también. No era una mujer que practicaba la inmoralidad sexual, sino una mujer que practicaba la idolatría, que había corrido tras los dioses falsos, los dioses que tenían ojos, pero que no veían, tenían boca, pero no podían hablar, tenían oídos y no oían, y como si eso no fuera suficiente, tenían que cargarlos. Y esos fueron los amantes de Israel, los dioses falsos que ellos corrieron tras ellos. Y Dios llama a Oseas y les dice que toma una de esas mujeres idólatras, fornicarias, que se habían prostituido con dioses falsos, con las religiones falsas, y se casara con ella porque Dios quería enviarle un mensaje a la nación de Israel a través de ese matrimonio que Oseas, el profeta, el hombre de Dios, iba a tener con esta mujer que era israelita también, pero que se había entregado a la idolatría y a los dioses falsos. Ok, pues dicho eso, vamos a entrar entonces a la lección, ¿verdad? Que ya sabemos que el tema de la lección es el dolor de los pactos incumplidos. Y sabemos que no hay algo que pueda producir, que pueda causar más dolor tanto en un hombre como en una mujer, que la infidelidad. Eso produce un daño tan profundo, tan terrible, un dolor tan terrible, que no se puede describir. Y ese fue el mismo dolor que experimentó y que sufrió Dios al ver la infidelidad de su pueblo. Vamos a entrar de lleno ahora a la lección que se encuentra en el capítulo 1 de Oseas, ¿ok? Y Oseas comenzó su ministerio profético 775 años antes de Cristo. Fue el comienzo del ministerio profético de Oseas. Y también unos 75 años antes del ministerio profético también del profeta Isaías. ¿Okay? Ese fue el comienzo del ministerio profético de Oseas. Vamos a entrar al versículo 1, al capítulo 1, versículo 1, que dice: palabra de Jehová. Lo primero que hace Oseas es que asegurarse en dejarle saber que lo que él le va a comunicar, lo que él va a decir, no es palabra suya, no viene de su inspiración. Él es el escritor, él fue quien le escribió, pero quien lo inspiró a él a declarar, a decir lo que él le va a comunicar a la nación de Israel, fue Dios. Y él dice: palabra de Jehová que vino a Oseas, hijo de Berit, en días de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. ¿Okay? Y Judá era el reino del sur. Y en días de Jeroboam, hijo de Joab, rey
de Israel. Y si se fijaron aquí en este versículo, ¿okay?, que se pueden dar cuenta que está presentando dos reinos, ¿okay? El reino de Judá al sur con dos tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, y su capital era Jerusalén, y el reino del norte con 10 tribus, ¿okay?, donde su rey era Jeroboam. Pero vamos a ir un poquito atrás a la historia y vamos a remontarnos a cuando Saúl era rey de Israel. Sabe que Saúl fue el primer rey que tuvo la nación de Israel. Saúl no fue escogido por Dios para ser rey. La nación de Israel fue quien lo escogió. Ese no era el hombre que Dios tenía para ser rey. De hecho, sea de paso, Jehová, el plan original de Jehová era ser él su rey. Pero como ellos querían hacer como las demás naciones, ¿okay?, querían tener un rey como las demás naciones, pues ellos le pidieron a Samuel un rey. E insistieron que ellos querían un rey y querían a Saúl. Y les pidieron a Saúl, y como ellos pidieron a Saúl, Dios le dio a Saúl. No porque él quería que Saúl fuera su rey, ¿okay?, sino porque ellos le demostraron a Dios indiferencia. Rechazaron el reinado de Dios por el de un hombre. Y Dios le dijo, pues ok, no hay problema. Ustedes quieren que un hombre lo gobierne, ustedes quieren que un hombre sea su rey. Pues, como ustedes lo escogieron, pues yo se lo voy a dar. Y les dio a Saúl. Pero también le advirtió por medio de Samuel todas las consecuencias que iban a sufrir con el reinado de Saúl. Pero después de la muerte de Saúl, Dios levantó a David. Y David sí, que era escogido por Dios. David fue llamado por Dios para ser rey. ¿Okay? Y durante el reinado de David, David derrotó a sus enemigos. David extendió el reino de Israel. David tuvo una victoria grande durante el reino, y el reino se convirtió en el reino más glorioso y más poderoso de toda la tierra. ¿Okay? Ese fue lo que se conoce la época de oro de la nación de Israel. ¿Okay? Ese fue la única vez que la nación de Israel, su reino, fue un reino glorioso, un reino maravilloso, un reino tan grande que la reina de Saba, que estaba cerca del África, cuando oyó hablar de la grandeza del reino, para ese entonces Salomón era el que estaba reinando, ella decidió, yo tengo que ir a ver eso, porque lo que yo estoy oyendo y lo que son cosas muy grandes, son cosas maravillosas, yo tengo que ir, yo tengo que ver eso. Y cuando ella llegó a Jerusalén y vio el reino, ella dijo, no me contaron ni tan siquiera la mitad de lo que realmente era ese reino. Era un reino glorioso, el reino más grande que había sobre la tierra. No tenían enemigos. Todo lo que había era prosperidad, todo lo que había era bendición. Y como les dije anteriormente, David logró que el reino se expandiera, que alcanzara más territorio del que Dios le había concedido. Pero después de la muerte de David, Salomón subió al trono, ¿okay? Y Salomón le añadió también, ¿okay?, porque tenía la bendición de Dios también, le añadió más gloria al trono. ¿Okay? Pero después de la muerte de Salomón, la nación de Israel comenzó a decaer. Comenzaron a adorar a dioses falsos. Cayeron en la idolatría, y no solamente algunos, la nación. Tanto el reino del norte, las 10 tribus del norte, como las 2 tribus del sur, todos cayeron en la idolatría. Y la idolatría fue tanta que entonces Dios decidió que iba a dividir el reino. Y eso fue, la idolatría de ellos fue lo que trajo como consecuencia la división del reino en dos reinos. Se dividió, se corrompieron
en la maldad y en toda clase de pecado y en la idolatría. ¿Okay? Y entonces, esto es lo que decide Dios que va a hacer con ellos. ¿Okay? Y ahora vamos a ir al capítulo 3 de Oseas, al versículo 4. ¿Okay? Y dice, versículo 4 dice, porque muchos días estarán los hijos de Israel sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin estatuas, sin éfod y sin terafines. ¿Okay? ¿Cuándo aconteció esto? ¿Okay? ¿Cuándo aconteció esto? Pues esto aconteció en el año 70 después de Cristo. En el año 70 después de Cristo, Roma invadió la ciudad de Jerusalén. Invadió la ciudad de Jerusalén y destruyó la ciudad y destruyó el templo. Pero esta vez fue muy diferente a cuando Nabucodonosor, ¿se acuerdan cuando Nabucodonosor también entró en Jerusalén? Destruyó la ciudad, destruyó el templo, destruyó los muros. Y los judíos fueron llevados, las dos tribus de Judá y Benjamín, fueron llevadas cautivas a Babilonia y estuvieron en Babilonia por 70 años, estuvieron cautivas. Pero a los 70 años, después que se cumplieron los 70 años, conforme a la profecía de Jeremías, ¿se acuerdan que Jeremías les había profetizado y estuvo profetizándoles a ellos que por causa de la idolatría y la desobediencia y los pecados de ellos, Dios los iba a llevar al cautiverio? ¿Okay? Después que se cumplieron los 70 años de cautiverio, ellos regresaron nuevamente a su tierra, a su patria. Reconstruyeron la ciudad, reconstruyeron los muros y reconstruyeron el templo. Y continuaron adorando, continuaron con los sacrificios, con el sacerdocio, con todos los ritos, con todas las ceremonias que ellos practicaban y hacían durante sus cultos religiosos. ¿Okay? Pero cuando Roma invadió a Jerusalén, ¿okay? Cuando el general Tito de Roma invadió a Jerusalén, destruyó, como anteriormente les había dicho, destruyó la ciudad, destruyó el templo y todos los judíos fueron dispersados por todos los reinos de la tierra. No hubo un rincón de la tierra que no hubiera un judío. Fueron dispersados porque eso fue lo que Dios les había profetizado. ¿Okay? Y esa fue la diferencia entre la invasión de Nabucodonosor y Roma. Con Roma, hasta el día de hoy, hasta este momento, los judíos todavía están esparcidos por el mundo. En el año 1948, Israel fue reconocido como un estado por las Naciones Unidas. ¿Okay? Y desde el 1948 los israelitas tienen un estado, tienen una nación, ¿okay? Pero todavía hay muchos que están dispersos por el mundo. Pero ahora vamos a leer el versículo 5 que está aquí en el capítulo 3 y dice, después volverán. ¿Okay? Y estas dos palabras, después volverán, son las dos palabras clave en este versículo, ¿okay? Y en el resto de la lección. Después volverán, ¿después de qué? ¿Okay? Déjame hacer esta pausa. Después volverán, pero ¿después de qué? ¿Después de qué? Después que ellos sean recogidos de todas las naciones donde fueron esparcidos y Dios los traiga a su tierra nuevamente, dice. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios. ¿Okay? Entonces, si ustedes se fijan en este versículo 5, dice, después volverán los hijos de Israel, y hay una coma, y buscarán a Jehová su Dios. Pero esa coma que hay entre Israel y buscarán, hay
casi 2000 años de tiempo. ¿Okay? Cuando ustedes lo leen así, hacen la pausa y siguen leyendo, parece que todo eso se va a cumplir todo a la misma vez. No. ¿Okay? Después que ellos regresen a Jerusalén, regresen otra vez a su tierra, a su patria, van a regresar, pero van a regresar en incredulidad, y van a pasar aproximadamente casi 1950 años, ¿okay? Antes de que, y seguimos leyendo, dice, y lo voy a leer nuevamente para seguirle el río. Después volverán los hijos de Israel y buscarán a Jehová su Dios y a David su rey. ¿Okay? Déjame, no se confundan con este término y a David su rey, porque sabemos que David murió hace unos 4000 años atrás. Él murió. ¿Okay? Cuando habla de David su rey, no está hablando de David literalmente, el rey David. Está hablando del hijo de David, el próximo heredero del trono de David, que es Cristo. ¿Okay? So, cuando ustedes oigan este término, y a David su rey, no se está refiriendo literalmente a David, sino al hijo de David, que es Cristo, porque Cristo es el heredero del trono de David. ¿Se acuerdan cuando el ciego Bartimeo, que Jesús estaba haciendo muchos milagros y estaba pasando, estaba en Jerusalén y estaba de camino y hubo un tumulto, había mucho tumulto por la presencia de él, por las cosas que él estaba haciendo? Entonces el ciego Bartimeo, que no oía, que no veía, pero que oía, oyó que Jesús estaba cerca de él. Y cuando oyó que Jesús estaba cerca, le gritó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Okay? Lo que el ciego Bartimeo le estaba diciendo cuando le dijo: hijo de David, ten misericordia de mí, es: Jesús, yo sé que tú eres el Mesías. Yo sé que tú eres el Mesías. Yo sé que tú eres el heredero del trono de David. Yo sé que tú eres el que te vas a sentar en el trono. ¿Okay? Ten misericordia de mí. ¿Okay? Y eso es lo que quería aclarar, para que no se fueran a confundir con ese término de David su rey, porque a quien realmente se está refiriendo es a Cristo. Y a David su rey, y temerán a Jehová y a su bondad en el fin de los días. ¿Okay? Todo esto que leímos aquí en este versículo 5 va a acontecer en el fin de los días. ¿Cuándo va a ser el fin de los días? ¿Cuáles son los fines de los días de que está hablando aquí en este versículo 5? ¿Okay? Después de la tribulación. Primero, la iglesia ya ha sido arrastrada al cielo. Nos fuimos con el Señor al cielo. ¿Okay? Viene la tribulación. Y al final de la tribulación, entonces que dice, va a ser en el fin de los días. Se le llama fin de los días no porque el mundo se va a acabar, no porque va a ser el final del mundo, sino porque va a ser el final del dominio de los gobiernos humanos sobre la tierra. ¿Okay? Va a ser el final cuando Dios le va a quitar tanto a Satanás como a los hombres el dominio que tienen sobre la tierra, porque Cristo va a estar reinando sobre la tierra. Okay, déjame avanzar porque tengo mucho material que cubrir y no quiero quedarme corto. Ok, vamos a ir ahora al libro de Deuteronomio, al capítulo 30. Libro de Deuteronomio. Y vamos a leer algunos versículos, ¿okay?, que se encuentran en el libro de Deuteronomio, capítulo 30. ¿Okay? Y en el capítulo 30, voy a comenzar con el versículo 1 que dice: sucederá que cuando hubieren venido sobre ti, ¿okay?, hablando de la nación de Israel, todas estas cosas, ¿okay?, acuérdense, en todo lo que aquí está aconteciendo está asociado solamente con la nación de Israel. No hay nada aquí que tenga que ver con los gentiles, ¿okay?, sino con la nación de Israel. ¿Okay? Sucederá que cuando hubieran venido sobre ti todas estas cosas, la bendición
y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieres en medio de ¿dónde? De todas las naciones a donde te hubiera ¿qué? Arrojado Jehová tu Dios, de todas las naciones, ¿ok? Y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma. Entonces Jehová, ¿qué va a hacer Jehová? ¿Okay? Hará volver. ¿Okay? Esta es la palabra clave que quiero que ustedes presten y le presten atención. Esta es la palabra clave, volver. ¿Okay? Entonces Jehová hará volver a tus cautivos. ¿Okay? Y se fijan que la palabra volver es exactamente la misma palabra de ¿quién? De Oseas. Las palabras de Moisés aquí, en este capítulo 30 de Deuteronomio, son exactamente las palabras del profeta Oseas. ¿Okay? Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti. Y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. ¿Okay? Hay dos cosas que nosotros los creyentes tenemos, dos evidencias que nosotros tenemos que no se pueden refutar como prueba de que este libro es la palabra de Dios. ¿Okay? Que es la palabra de Dios. Fue escrito por hombres, pero estos hombres fueron inspirados por Dios para escribirla. ¿Okay? Muchas personas nos dicen, bueno, ¿cómo ustedes, por qué ustedes están convencidos que lo que ese libro dice es palabra de Dios? ¿Okay? ¿Qué les da a ustedes la seguridad que eso que está escrito ahí en ese libro es palabra de Dios? Bueno, nosotros los creyentes, los que hemos tenido la experiencia del nuevo nacimiento y hemos conocido al Señor, tenemos que el testimonio del Espíritu Santo dentro de nosotros. Cuando estamos leyendo esta palabra, el Espíritu Santo nos da testimonio a nuestro espíritu de que este libro no es un libro cualquiera. Este libro no es como una revista, no es como un periódico, no es como cualquier otro libro escrito sobre la tierra. El Espíritu de Dios nos da testimonio a nuestro espíritu que lo que estamos leyendo es la palabra de Dios. Pero además de esa seguridad y esa convicción que tenemos cada uno de nosotros en esta palabra que es de Dios, que yo acabo de leer, este versículo que yo acabo de leer ahora, ¿okay? Es la mejor evidencia para los que no creen, ¿okay? Que la Biblia es la palabra de Dios. La confirmación de que este libro viene de Dios es Israel. Israel. ¿Okay? Cuando Moisés escribió esta palabra, fue 1500 años. 1500 años antes de Cristo, Moisés estaba profetizando esta palabra. Todavía la nación de Israel no había entrado a la tierra prometida y ya Dios estaba profetizando el futuro de ellos si obedecían, pero también si desobedecían. ¿Okay? Y dice, lo voy a leer de nuevo porque es algo que tenemos que apreciar y tenemos que valorizar y tenemos que ver cómo la palabra de Dios ella misma se confirma. Que dice, entonces Jehová hará volver a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiera esparcido Jehová tu Dios. ¿Okay? Y ustedes, todos nosotros sabemos, y el mundo lo sabe también, que Israel fue esparcido por todos los reinos de la tierra. ¿Okay? Que el versículo 4 que leímos, cuando Dios le dice que se iban a quedar sin rey, sin príncipe, sin sacrificio, sin elfos, sin terafines, sin nada, sin templo, sin religión, sin nada. ¿Por qué? Porque los iban a ser esparcidos por todos los reinos de la tierra. Y sabemos que no hay un rincón de la tierra, no lo hay, que no hayan judíos. Aunque ya la palabra de Dios se cumplió, ya ellos regresaron, ¿okay? Partes de ellos y están ubicados ya en su tierra, después de estar casi
1950 años esparcidos por el mundo. ¿Okay? Después de 1950 años, ¿okay? Ellos regresan para atrás a su tierra, a su lengua, a su nación. Esa es la evidencia más grande que tiene el mundo para que crea que la palabra, que la Biblia es la palabra de Dios. El cumplimiento de ella. Israel de vuelta a su tierra. ¿Okay? Versículo 4. Aún cuando tus desterrados estuvieran en la parte más lejana que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová, tu Dios, y de allá te tomará. Recientemente estuve leyendo un artículo que decía que esto fue unos años atrás, unos cuantos años atrás, que habían encontrado una sinagoga judía en Siberia. ¿Saben dónde queda Siberia? Siberia. ¿Okay? Siberia queda en Rusia, en la parte más fría que tiene Rusia. Allí encontraron una sinagoga judía, ¿okay? Indicándolo una vez más, ¿okay? La palabra de Dios, que dice que los esparció por todos los rincones de la tierra, fueron esparcidos. ¿Okay? Allí habían judíos viviendo. Versículo 5, y te hará volver, nuevamente la palabra clave, y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Y mira lo que va a hacer entonces Dios con ellos. Le va a circuncidar Jehová, y circuncidará Jehová tu Dios tu corazón y el corazón de tu descendencia, para que ames a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu alma, a fin de que viva. Y esta circuncisión que está hablando aquí no es la circuncisión carnal que ellos practicaban como un rito, sino la circuncisión que espiritual. La espiritual le va a circuncidar el corazón de tal manera que ellos nunca más van a volver a serle infiel a Jehová. Ok. Vamos ahora, vamos a ir al libro de Ezequiel. ¿Okay? Al capítulo 37 del libro de Ezequiel. Y vamos a hablar acerca del valle de los huesos secos. ¿Okay? El libro de Ezequiel fue escrito durante el cautiverio, cuando los judíos estaban cautivos en Persas. Primero estaban en Babilonia, pero después que cayó el reino de Babilonia, pues los persas derrocaron a Nabucodonosor, o el reino de Babilonia. Entonces los persas subieron al poder, y entonces para ese tiempo fue que Ezequiel escribió este libro. Hay 3 libros de la Biblia que fueron escritos fuera del territorio de Israel. Uno es Ezequiel. Ezequiel fue escrito en Persa, el país que hoy conocemos como Irán. ¿Okay? Ese país de Irán que continuamente estamos oyendo en las noticias. ¿Okay? Y que hace un poquito tiempo atrás le lanzó como 200 misiles a Israel. Pues Persa es la Irán moderna. ¿Okay? El otro libro que fue escrito también en persa fue el libro de Daniel. Fue escrito también en persa durante el cautiverio. Y el tercer libro que fue escrito también fuera del territorio de Israel fue el libro de Apocalipsis, que fue escrito en la isla de Patmos, en Turquía. Ok, vamos a entrar al capítulo 37 de Ezequiel. ¿Okay? Y quiero hacerle una aclaración, ¿verdad? Este valle de huesos secos, no lo tomen en un sentido literal. ¿Okay? No lo tomen en un sentido literal. Esto es un lenguaje simbólico. Esto es una visión que el profeta Ezequiel tuvo. Mientras, como le dije, estuvo en cautiverio, él tuvo esta visión. ¿Okay? Y este valle
no es, como le dije, un valle literal, sino este valle lo que representa es a las naciones del mundo, las naciones gentiles, donde los judíos han sido llevados o han estado esparcidos. ¿Okay? Y los huesos que están hablando aquí son el pueblo de Israel. No se trata de un valle literal de huesos, se trata de una visión que tuvo Ezequiel de la nación de Israel en la dispersión, disperso por el mundo. Ok, vamos a leer el versículo, comenzar con el versículo 1 que dice: la mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová. ¿Okay? Se fijan, lo llevó, lo sacó en el espíritu de Dios y lo llevó. Y me puso en medio de un valle que estaba lleno de ¿qué? De huesos. ¿Okay? ¿Okay? Simbolismo. Pero los huesos lo que representa es a la nación de Israel, disperso por las naciones del mundo. Versículo 2. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor. Y he aquí que eran muchísimos. ¿Okay? ¿Por qué eran muchísimos? Porque no era un grupo, no era un grupito, era la nación de Israel completa que estaba disperso. ¿Okay? Y eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. ¿Okay? Fíjate el énfasis que el profeta hace, dice, eran secos, pero no estaban simplemente secos, eran secos en gran manera. ¿Sabe lo que significa esa declaración del profeta Ezequiel cuando dijo que eran secos en gran manera? Llevan muchos días en este valle. ¿Okay? ¿Cuántos días? ¿Cuántos son los días? Como dijo Oseas aquí en esos 2 versículos que leímos. ¿Okay? Esos días fueron aproximadamente 1950 años. Que creo que en días, si no estoy equivocado, los que manejan las matemáticas mejor que yo, ¿okay? Lo pueden verificar. ¿Okay? El calendario de los judíos o el calendario hebreo no es igual que el de nosotros. El calendario gregoriano es de 365 días. El calendario hebreo es de 360. ¿Okay? Yo creo, si no estoy equivocado en mis matemáticas, que si se multiplica 360 días que tiene un año por 950 años, son creo que 702,000 días. ¿Okay? De los días que está hablando el profeta Oseas y que está hablando aquí el profeta Ezequiel, es aproximadamente 1950 años, los años que lleva la nación de Israel que estuvo dispersa por el mundo. ¿Okay? Esos son los muchos días. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? ¿Okay? Y pone a Ezequiel a pensar. Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. ¿Okay? En otras palabras, yo no sé si vivirán o no, pero yo sé que para ti nada es imposible. Por eso él le dice: yo no sé si van a vivir o no, pero tú lo sabes, porque tú sabes todas las cosas y para ti no hay absolutamente nada que sea imposible. ¿Okay? Señor Jehová, tú lo sabes. Versículo 4. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos y dile: huesos secos, oíd palabra de Jehová. ¿Okay? Como les dije anteriormente, estos huesos secos representan a la nación de Israel. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. ¿Okay?
Perdóneme un segundo. He aquí yo pondré espíritu en vosotros y viviréis. Pero esta resurrección que está hablando aquí ahora en ese versículo del profeta Ezequiel no era una resurrección espiritual, era una resurrección nacional. Acuérdense que por casi cerca de 2000 años, ellos han estado esparcidos por el mundo, sin nada, sin su patria, sin su nación, sin su lenguaje, sin el templo, que era el centro de adoración de la nación de Israel, sin nada. ¿Okay? Ellos han estado esparcidos, entonces ahora Dios los va a resucitar como nación. ¿Okay? Esto es una resurrección nacional que tuvo su cumplimiento, como les dije anteriormente, en el año 1948, cuando se declaró a Israel como una nación, como un estado, ¿okay? Y de ahí en adelante, pues se les reconoce ahora como el Estado de Israel. Pero no, aunque resucitaron como nación y están de regreso en su tierra, y lo que es grande, la única nación que a través del mundo ha estado dispersa a través del mundo entero por tantos años, por casi 2 milenios, y no perdieron su identidad, no perdieron su lenguaje, no perdieron su cultura, no perdieron su religión, todo lo que ellos tenían y todo lo que ellos eran antes de ser dispersados a través de todas las naciones, todo eso ellos lo tienen para atrás. ¿Okay? Esta resurrección es una resurrección nacional donde ellos nuevamente van a regresar a su tierra y se van a convertir en la nación de Israel que hoy conocemos como el Estado de Israel. ¿Okay? Pero recuerden, ellos regresaron a la tierra, están en Israel, pero ellos están todavía muertos espirituales. ¿Okay? La resurrección es nacional, pero no es espiritual. Muchas personas creen que porque Israel se le conoce como el pueblo escogido de Dios, como la nación escogida de Dios. ¿Okay? Creen que Israel es espiritual. Creen que Israel está bien con Dios y que Israel tiene una relación con Dios. ¿Okay? Pero quiero que ustedes sepan que no. Israel no es diferente a cualquier otra nación del mundo. Israel está en la misma condición espiritual que están muchas de las naciones del mundo. Como está esta nación y como están las naciones, los países de nosotros también y todas las demás naciones. ¿Okay? Israel está alejado de Dios. Israel no tiene comunión, no tiene relación con Dios. ¿Por qué? Porque Israel todavía continúa en la incredulidad. ¿En qué incredulidad Israel continúa? Que todavía está en esa condición. Hasta el día de hoy, hasta este segundo que yo le estoy hablando a ustedes, Israel no reconoce que Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, es su Mesías. Hasta el día de hoy, ellos continúan rechazando y negando que Jesús es el Cristo, el Mesías que ellos estaban esperando. Y hasta el día de hoy, ellos continúan esperando la primera venida del Mesías. ¿Okay? No hay diferencia entre el Israel de hoy y las naciones del mundo. No hay diferencia. Están en el mismo bote, en la misma condición. Están tan perdidos como cualquier otra nación. Ahora tenemos que recordar también o mencionarle que en Israel también hay un remanente de hombres y mujeres, es un remanente pequeño, posiblemente quizás el 10% que han creído y que han aceptado que Jesús, el que murió en la cruz del Calvario, era su Mesías, que ellos estaban esperando, ¿okay? Y lo creen y lo han aceptado así. Pero Dios no está tratando ahora, en este tiempo, Dios no está tratando
con la nación de Israel como en el pasado. Dios está tratando con la nación de Israel individualmente, pero no está tratando con la nación en general. Pero va a haber el momento, ¿okay?, después de la gran tribulación, que entonces, aún en la gran tribulación, Dios va a tratar con la nación de Israel. Porque la tribulación, los 7 años de tribulación, son como consecuencia de Israel y el mundo haber rechazado a Jesús como su Salvador. ¿Okay? So, es la razón por la que Dios va a permitir que ellos pasen por la gran tribulación. Pero la iglesia, téngalo claro, la iglesia de Jesucristo no va a pasar por la gran tribulación, porque nosotros somos ciudadanos del cielo. Fuimos salvos, ¿okay?, no para pasar por la tribulación, sino para salvación. ¿Okay? So, la iglesia no va a pasar. Antes de que Dios comience nuevamente a tratar con la nación de Israel, Él va a ¿qué? Él va a recoger a la iglesia, el cuerpo de Cristo que está sobre la tierra, y lo va a levantar y lo va a trasladar al cielo, porque nosotros somos ciudadanos del cielo y ya a nosotros se nos celebró el juicio ya. Nosotros no vamos a pasar por ningún juicio. El juicio de nosotros se celebró en la cruz del Calvario y allí Cristo se echó la culpa de nosotros. Toda la responsabilidad y todos los pecados que nosotros habíamos cometido contra Él y contra el Padre, Él se los echó encima. Asumió esa culpa, esa responsabilidad, porque éramos nosotros los que estábamos supuestos a morir en una cruz. Éramos nosotros los que estábamos supuestos que nos mataran. No era Cristo. Cristo no cometió pecado nunca. Nada, Él no cometió ningún pecado, ninguna falta, Él no cometió absolutamente nada. Pero Él tuvo que morir en la cruz del Calvario para que nosotros pudiésemos ser salvos. Y en la cruz del Calvario allí fue que se celebró el juicio. So, ténganlo claro, ¿ok? La iglesia no va a pasar por ningún juicio, ¿okay?, porque ya nosotros fuimos declarados inocentes a través de Cristo. Ahora Dios nos mira a través de Cristo y nos ve a todos y a cada uno con todas las faltas que tenemos, con todas las imperfecciones que tenemos, con todas las debilidades humanas que todavía tenemos. Dios nos ve perfectos, porque Él no nos mira a nosotros, Él nos mira a través de Jesucristo. Y a través de Jesucristo lo que ve es perfección. Él no ve las faltas mías, Él no ve la debilidad, nada, como le dije anteriormente. Él solamente ve a Cristo en nosotros. ¿Por qué? Porque Él pagó el precio de nuestra salvación en la cruz del Calvario. So, nosotros no tenemos que preocuparnos por ningún juicio, porque ya fuimos declarados inocentes a través de Jesucristo. Ok, entonces vamos con el versículo 6 y dice: y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Como les dije, hablando de la resurrección nacional, no espiritual. ¿Okay? Profeticé pues cómo me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. ¿Okay? Y he aquí un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con sus huesos. Como les dije, todo un simbolismo. ¿Okay? Por es la nación de Israel uniéndose, saliendo de todas las naciones del mundo y uniéndose como una nación para regresar nuevamente a su tierra. Y miré, el versículo 8, y miré, y he aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. ¿Okay? Porque estaban espiritualmente, estaban muertos. ¿Okay? Y me dijo: profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu: así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los 4 vientos, ¿okay?, los 4 ángulos de la tierra, y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Okay? Y el término vivirán, lo que significa que van a volver a regresar nuevamente a su tierra,
a su patria. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Me dijo luego, hijo de hombre, y esta es la confirmación de lo que al principio, antes de comenzar a leer el capítulo, les dije. ¿Okay? Esta es la interpretación. El versículo 11, me dijo luego, hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. He aquí ellos dicen, nuestros huesos se secaron, ¿okay? Y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. Ese es el sentir de los judíos mientras ha estado esparcido por casi 2000 años sobre la tierra. ¿Okay? No tenían esperanza. No tenían, yo creo que la palabra esperanza yo creo que lo cubre todo. No tenían ninguna esperanza de nunca más volver a su tierra, de nunca más poder tener comunión con Dios, de nunca más de poder tener el templo. Todo eso para ellos parecía imposible de suceder, imposible. Era imposible para ellos con todo lo que a ellos les había acontecido. Imagínense que Hitler mató 6 millones de judíos en la cámara de gas, 6 millones. Y eso sin mencionarle todo lo demás que ellos han sufrido a través del mundo. Si una nación ha sido perseguida, es la nación de Israel. Hasta el día de hoy, la nación de Israel es perseguida por muchas otras naciones. ¿Okay? Todavía es perseguida. Todavía se les quiere tratar como se les trataba en el pasado. Todavía hasta el día de hoy. ¿Okay? Ellos creían, estamos perdidos, ya no tenemos esperanza. Nunca más vamos a regresar a nuestra tierra. Nunca más vamos a volver a nuestra patria. Nunca más vamos a tener el templo y vamos a poder adorar a Dios. Así era que ellos se sentían. Pero el versículo 2 dice, por tanto profetiza y dile, así ha dicho Jehová el Señor. He aquí, yo abro vuestros sepulcros. ¿Okay? Yo abro vuestros sepulcros. Y estos sepulcros que está hablando aquí, no son los sepulcros literales que nosotros conocemos, ¿verdad? Especialmente nosotros cada vez que vamos al cementerio a enterrar a alguna persona, algún hermano o cualquier otra persona. ¿Okay? No está hablando de sepulcros literales, ¿okay? Sepultura donde se ponen a los muertos. Los sepulcros que está hablando aquí el profeta Ezequiel es las naciones. ¿Okay? Las naciones. He aquí, yo abro vuestro sepulcro. ¿Okay? Y yo no sé si ustedes se acuerdan, los que están atentos a los noticieros, ¿okay? No a los chismes, sino a las noticias de las cosas que están aconteciendo. Porque nosotros como estudiantes de la palabra de Dios tenemos que estar pendientes de los acontecimientos del mundo. Porque a través de los acontecimientos del mundo vemos el cumplimiento de esta palabra. ¿Okay? So, tenemos que estar pendientes a todo lo que está aconteciendo a través de todo el mundo. Y no sé si ustedes se acuerdan, en 1990, para ese tiempo, Ronald Reagan era el presidente de los Estados Unidos. ¿Okay? Y en esa misma década de los 90 fue cuando cayó la Unión Soviética. ¿Okay? Cuando la Unión Soviética cayó y Rusia se separó. ¿Okay? Ahí fue que Ucrania logró separarse de Rusia. ¿Okay? Cuando cayó la Unión Soviética, ¿saben qué pasó? Cuando cayó la Unión Soviética, los judíos recibieron permiso para salir de Rusia y regresar a su tierra o a cualquier otro país que ellos quisieran ir. ¿Okay? Ese es uno de los sepulcros que se abrió. ¿Okay? Cuando la Unión Soviética cayó y alrededor de casi 2 millones de judíos pudieron regresar nuevamente a Israel. Y de todas partes del mundo, de África, de Europa, de América Latina, del mundo entero, están regresando a su tierra. ¿Okay? Porque Jehová dijo que iba a abrir los sepulcros
pueblo mío, y os haré subir de vuestra sepultura, y os traeré a la tierra de Israel, y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestro sepulcro y os saque de vuestra sepultura, pueblo mío. ¿Okay? Y por eso, como yo le dije anteriormente, esta es la evidencia, la confirmación más grande que la Biblia es la palabra de Dios. ¿Okay? Israel, de vuelta exactamente como miles de años anteriormente había profetizado Moisés, tuvo el cumplimiento en el 1948, cuando ellos otra vez de nuevo volvieron a ser una nación. ¿Okay? Hay algo claro que quiero mencionar, quiero decirle, ¿verdad? Hay muchos creyentes que piensan que Israel es una historia del pasado, que ya Israel existió, pero que ya nosotros no tenemos que preocuparnos más por aprender, por conocer, por entender acerca de Israel, porque Israel es una historia pasada, que estamos ahora en esta era de la gracia, que es la hora en que nosotros estamos, ¿okay? Y que nos tenemos que preocupar, pero no. ¿Okay? La historia de Israel es importante entenderla. Si usted no entiende la historia de Israel, usted no puede entender la palabra de Dios. No puede entender las profecías. Va a leer las profecías y las va a leer, lo va a pasar por encima y no va a entender absolutamente nada, porque para entender las profecías tiene que conocer primero la historia de Israel. Eso es importante que los creyentes, cada creyente, se interese por conocer la historia de la nación de Israel, porque Israel es pasado, Israel es presente y Israel es futuro. Dios no ha terminado todavía con la nación de Israel. Esa historia que se dice por ahí que la iglesia vino a reemplazar a la nación de Israel, eso es una falsedad, eso es una mentira, eso es un error, ¿okay? Porque no, Dios no ha terminado con la nación de Israel. Dios va a tratar con ellos y Dios nuevamente los va a levantar, los va a restaurar y ellos van a volver no solamente a la vida nacional como están ahora, sino van a volver a la vida espiritual. ¿Okay? Porque Israel fue escogido con propósito eterno de Dios. ¿Okay? De que fueran ellos, ¿qué? Los que llevaran el mensaje de que había un solo y verdadero Dios. Ese fue el propósito que Dios, cuando la Biblia dice que ellos son escogidos, no es que ellos eran mejor que nadie, no era porque ellos eran mejor que nadie, porque si usted lee en Deuteronomio capítulo 7, creo que el versículo 6 dice bien claro en Deuteronomio que ellos eran ¿qué? Los más insignificantes de todos los pueblos de la tierra, los más insignificantes, pero a Dios le plació y los escogió porque les amó y los llamó con el propósito que fueran ellos sus testigos, sus representantes a través de todas las... Fue a ellos en los evangelios, no fue a nosotros los gentiles que se les dio la gran comisión, fue a los judíos, ¿okay? Pero nosotros la hemos hecho parte de nosotros también y asumimos también esa responsabilidad también. Pero a quien realmente Dios le dio la comisión, la gran comisión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a todas las naciones, fue a la nación de Israel. Pero ellos le fallaron a Dios, le fueron infieles a Dios y no cumplieron con ese llamado, pero ellos lo van a cumplir. Porque después de la gran tribulación, o durante el periodo de la gran tribulación, los 144,000 que se encuentran en Apocalipsis, esos son los que van a ir por todo el mundo predicando, no el evangelio de la gracia, ¿okay? Sino el evangelio del reino, diciéndole al mundo que el rey viene, ¿okay? El rey viene, y viene ¿para qué? Para reinar sobre toda la faz de la tierra, ¿okay? Y establecer su reino aquí para siempre, donde entonces el pecado, la maldad y Satanás van a ser erradicados completa y totalmente de toda la tierra. Amén. Bueno, gracias por su atención, ¿veis? Y espero que esta lección le haya sido de bendición a ustedes.
que a lo menos hayan aprendido algo acerca de la historia de Israel. Amén. Bendiciones. Alabado sea Dios. Somos bienaventurados y bendecidos cuando podemos tener la palabra. Hay millares de personas que posiblemente nunca ni han tenido una Biblia, ni han podido escuchar, oír la palabra del Señor. Da lástima que en muchos países sí ha llegado la palabra, ha llegado el Evangelio, pero muchas personas lo han rechazado. Muchas personas no han querido aceptar el plan y propósito de Dios. Dios ha querido usar a Israel para que fuesen los proclamadores de su conocimiento a todas las demás naciones, por haber imitado a las demás naciones, por haberse dejado influenciar por el modo de vida de esas naciones. Dios entonces declaró que un día los dejaría y los esparciría sobre la tierra. Y pasaron muchos años, milenios, porque en el 1948, en el mes de mayo, las Naciones Unidas en reunión declararon nuevamente a Israel como una nación autónoma que podría regirse y gobernarse por sí misma. Desde entonces han comenzado de todas las partes hasta donde habían sido esparcidos e ido, están regresando a Jerusalén, a Palestina. Y hay un conflicto grande. ¿Por qué? Porque no caben. Al haberse esparcido e ido, los palestínicos, los de Palestina, invadieron. Las demás naciones invadieron su territorio. Y entonces quedó reducido Israel o Judá a un territorio muy pequeño. Entonces ahora están en guerra porque no tienen espacio para acomodar o recibir a todos los que quieren ir, pero es porque se está cumpliendo la palabra. Dios está inquietándolos para que regresen, porque hay un plan. Y Dios es fiel a su palabra. Pero escucha, mientras Dios trata con Israel, porque a pesar de la condición en que está, Dios no lo ha dejado. Ahora Dios está tratando ¿con quién? Con nosotros. Es a nosotros que Dios nos está dando la oportunidad de que podamos proclamar el Evangelio, llevarlo a cuanto lugar hay y proclamar que Dios va nuevamente a restaurar la humanidad y a establecer su reino eterno. Ya no solo con los israelitas. Él quiere
a la humanidad. Él quiere de toda raza, de toda lengua, de todo linaje, de toda nacionalidad, de todo lugar. Él quiere formar un pueblo y habitar. Vamos otra vez a la tierra. Y ya no habrá más lamento, no más sufrimiento. Gracias damos a Dios por los que han escuchado y creído y recibido y son añadidos. Y que en esta hora tenemos un grupo de personas de distintas partes de la América Latina y de otros países en Europa que quieren ser parte de este pueblo que un día también estará con Cristo y con Dios en la eternidad. Tenemos a Daniel García de México, tenemos a Sergio Velázquez de México, Cristina Mesa de Nicaragua, Yanuis Camacho de Puerto Rico, Juanis, Wilson Amaya de Honduras, Mariluz López de Bolivia, Juan Núñez de Argentina, José Luis Martínez de Venezuela, María Robles de Colombia, Milagros Medina de Puerto Rico, Zamora del Valle, México, Julia Ayala, Paraguay, Doris Solís de Panamá, Yulisa Vázquez de Chile, Lalo Saravía de México, María Estel Riaño, fíjese usted, de España, quiere reconciliarse, Irma Hernández de México y Mariela Barreto de Argentina. ¿Puede usted notar cómo Dios nos está usando? Cómo Dios ha estado dándonos la oportunidad de llegar a estos lugares. ¿Ha pensado usted los hogares, las familias, personas en necesidad que no hay recursos naturales ni humanos para ayudarles? Y llega el Evangelio, y llega el ministerio de la Iglesia Cristiana, el Buen Pastor, y les presenta lo más grande y lo mejor, que es a Cristo, quien provee la salvación del alma. Vamos a estar en pie y vamos a orar. Aquellos que en esta hora donde se encuentran tienen condiciones físicas que posiblemente por falta de recursos económicos, posiblemente por falta de servicios médicos, hay áreas, hay lugares donde no hay asistencia médica y la gente tiene que utilizar los remedios domésticos y tiene que valerse como les sea posible. Y hay algunos que están ya en condiciones que, aunque hayan tenido recursos médicos, le haya dicho el doctor a la familia: no tenemos ni podemos hacer nada más. Vayan y esperen. Pero aquí está el Señor, listo para manifestar su poder y hacer la obra. Oremos. Padre, te damos gracias en esta hora por este privilegio tan grande de presentarte a estas vidas que en este momento
se han comunicado para hacernos saber que ellos también quieren ser parte del pueblo, de la iglesia, de los redimidos, que hoy se convierten en tus hijos, Señor, porque aquel que recibe a Cristo, el que recibe la palabra, en él se produce una nueva criatura y es hijo tuyo por medio del sacrificio de la sangre del Calvario. Gracias, Señor, porque todos sus pecados son perdonados. Echados en lo profundo de la mar es la figura usada bíblicamente, indicando cuán de lejos y apartados de ti, Señor, echas esos pecados para no hacer juicio, para no condenar, sino para salvar, para perdonar, para libertar. En esta hora, yo te presento este grupo de vidas. Unos se reconcilian después de haberte conocido y por circunstancia que ellos saben se habían apartado, pero regresan como el pródigo, Señor, sabiendo que en tu casa es que está el alimento que nutre y que fortalece y que provee una vida eterna. Los que han decidido, Señor, ser salvos, gracias porque sus pecados son perdonados. Sus nombres son nuevos, escritos en el libro de la vida. Y aquellos que están enfermos estaban, porque en esta hora ese poder que no está limitado a distancia, que no está limitado a circunstancias, que no hay nada que le impida, Señor, donde hay fe, donde se cree, donde se acepta. Oh, Dios mío, que tú quieres sanar y libertar. Allí se manifiesta tu Espíritu Santo. Y la palabra dice que donde se manifiesta tu Espíritu, allí hay libertad. Libertad de todo lo que el enemigo haya querido imponer para destruir. Libertad para sanar. Toda enfermedad, toda dolencia, todo mal, en el nombre de Jesús, es reprendido e impartida la salud. Señor, aún los muertos, Señor, son resucitados, porque si hay un familiar que te confía, que cree, que depende de ti y espera el milagro, tú lo haces, Señor, porque tú quieres glorificar a Jesucristo. El hacer un milagro, una resurrección, es Cristo quien puede a través de su sacrificio en la cruz proveer ese privilegio y esa bendición. Bendice a tu pueblo mientras van a sus hogares. Guárdalos, protégelos y líbralos de todo mal. En tu nombre, Padre, de tu Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y el pueblo de Dios dice, amén.